la última semana de Jesús antes de morir, antes de ir a la cruz. Entonces, creo que está dentro de los eventos y debe ser el evento más importante en la vida del creyente, de conocer, de saber que hace casi 2000 años atrás, más de 2000 años ya, vino Jesús a morir de la cruz por nosotros. No vino por otra razón, ¿ya? No vino para que yo, usted y cada uno de nosotros fuéramos felices y lo pasáramos bien. No, Él vino a morir porque si Él no moría, nosotros estábamos muertos, condenados al infierno. Pero Él vino a darnos esa esperanza y a los que creen en Él, a los que le reciben. Ya, yo sé que usted a veces ve cosas que dicen que la Biblia nos dice que reciben. No sé qué Biblia leen. ¿Ya? No, ahí dice claramente, me recibes, crees. Recibir, sinónimo de creer. El que me recibe a mí, dijo claramente, Señor, ¿ya? El que recibe a Jesús tiene vida eterna, el que cree en Él. Y es lo que el Señor vino a hacer en este tiempo en el que vamos a estar. Hoy día vamos a estar mirando en el capítulo 21 de Mateo. Si usted tiene su Biblia, puede buscar. Si necesita Biblia, todavía ahí nos quedan algunas Biblias ahí. Como les digo, tiene buena vista, ahí están esas Biblias. ¿Ya? La vista hay que trabajarla, ¿verdad? ¿Qué hace un... Bueno, ¿no hay nadie aquí que trabaje en lentes? No. Siempre nos van a ir recetando más y más y más y más y después ya el vidrio es así, ¿verdad? No, tenemos que hacer trabajo, leer, ¿ya? Y eso es algo importante. Y hoy día vamos a estar en el capítulo 21 de Mateo, ya que podríamos haber escogido cualquiera otro de las secciones que hablan acerca de este evento en Marcos, en el capítulo 11, o en Lucas, ¿verdad? 19, o en Juan, en el capítulo 12, pero nos vamos a enfocar en Mateo, ya que traemos este estudio de Mateo, y así cuando lleguemos aquí en un par de meses, lo vamos a pasar así un poco más rápido. No vamos a ver verso a verso, sino que vamos a enfocarnos aquí en esta mañana en dos elementos importantes que tienen que ver con la entrada de Jesús a Jerusalén. Es lo que llaman el domingo de Ramos. ¿Ya? Ahora, tenga esto en mente. Sean todos bienvenidos. ¿Nos dije? Sí, ya les dije, ¿verdad? Estoy perdiendo la memoria a corto plazo. Buenos días, sean todos bienvenidos. ¿Ya? Acá al Varicela. Tengan esto en mente. Hace 2000 años atrás, más o menos, ¿ya? El Señor Jesús va a entrar a Jerusalén en una ciudad que está abarrotada de gente, más de 2 millones de personas. ¿Ya? Imagínate, más de 2 millones, 2,5 millones de personas en esta fiesta que hoy día justamente el pueblo de Israel hoy día está celebrando el Pesach, la Pascua. ¿Ya? Pero en ese tiempo, ya imagínate una ciudad que estaba controlada por los romanos, pero al venir a esta fiesta llegaba gente de todas partes. Trataban de estar ahí en ese lugar, en Jerusalén, a celebrar la Pascua. Y viene Jesús y va a entrar un domingo, ya, no un sábado, un domingo, a esta ciudad bajando desde el Monte de los Olivos. Ya Jesús, y tenga esto en mente, Jesús ya había ido varias veces a Jerusalén, desde su niñez hasta el relato que tenemos cuando tenía 12 años, pero si María y José eran practicantes, fariseos o de la religión judía, ellos iban a ir cada fiesta. Entonces Jesús había venido muchas veces. Y en el ministerio de Jesús, aquí estamos llegando al final del ministerio de Jesús. Jesús ya había estado ahí en Jerusalén, ya había entrado a Jerusalén en estas fiestas. Pero aquí va a ser algo diferente. Va a ser algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Jesús generalmente cuando venía, venía como de incógnito, tranquilo, no quería llamar la atención. Pero aquí el Señor Jesús va a entrar, ya montado en un burrito, y hoy día vamos a aprender dos lecciones de esta entrada. Vamos a aprender una lección del burrito,
el burrito, ya no el sabanero, sino de este burrito, que es importante mencionar porque nos vamos a sentir, yo sé que usted no le quiero herir su autoestima, pero deberíamos sentirnos identificados con él y vamos a ver por qué, de acuerdo a lo que las escrituras nos enseñan. Porque Jesús pudo haber escogido un caballo, ¿sí o no? Para entrar a Jerusalén, o pudo haber entrado de pie, caminando, como lo había hecho muchas veces. Pero escoge este animalito, ¿ya? Este burrito. Y lo primero que Jesús va a hacer, una vez que entra a Jerusalén, al día siguiente, es ir al templo. Y lo va a limpiar. Esta va a ser la segunda vez que Jesús va a limpiar el templo. Ya la primera vez usted la ve en Juan, en capítulo 2. Entonces quiere decir que Jesús está llegando a este lugar, ¿ya? Un lugar extremadamente religioso. Y se va a presentar como rey, pero a la vez un lugar extremadamente pecaminoso. Se había contaminado por completo. Este era el lugar en donde se suponía que debía ser el lugar en donde se debía adorar a Dios y se debería permitir la entrada, que todos vinieran a adorar a Dios, y se transformó en un antro de legalismo y religión, en donde la gente estaba siendo dejada afuera. ¿Por qué? Y aquí es de lo que vamos a ver. Jesús dice, bueno, este es el momento y vamos a entrar aquí en esta mañana a este capítulo 21. Ahora, fíjense, un escritor dijo esto, y esto lo encontré muy interesante cuando estaba estudiando esta porción. Jesús no pudo haber venido a un pueblo más religioso. O sea, no había un pueblo más religioso que el pueblo de Israel en ese tiempo. Hoy día usted ve, ¿piensa usted que el pueblo de Israel es religioso? Bueno, sí, una parte, pero son generalmente o en su gran mayoría personas que ni siquiera creen en Dios. Ni siquiera creen en Dios. Pero en ese tiempo era un pueblo que muy religioso. Un pueblo que había sido el pueblo predilecto de Dios. Está entrando a este lugar. Pero era uno de los pueblos más perdidos que existía. Y es aquí donde entra Jesús, a este lugar. Y si hoy día lo trasladamos a este tiempo, es lo que estamos viendo. Jesús está llegando, ha llegado y va a seguir llegando a la vida de las personas en medio de un mundo mentiroso, engañoso, completamente apartado de Dios. Estamos viendo. Y Jesús fue intencional. No podía venir en otro tiempo. Tenía que venir en ese momento. Y es en ese momento en que la persona también va a tener ese encuentro con Dios. Desde la perspectiva celestial, llamémosle así, esta es la entrada triunfal. Desde la perspectiva terrenal, este es el rechazo más grande del pueblo a su Mesías. Es como va a entrar aquí el Señor Jesús. Entonces, cuando leamos esta porción, ¿ya? Nos vamos a enfocar en dos aspectos. Ya en muchas ocasiones hemos mirado esta porción y yo creo que tiene que ver mucho con la profecía que se está cumpliendo aquí. Pero vamos a ver dos aplicaciones para nosotros en este pasaje. Lo primero que necesitamos entender es que Jesús está haciendo su entrada triunfal y esta es la primera ocasión en que Jesús va a permitir recibir alabanza del pueblo. Es la primera vez. En todas las otras veces, usted lea el Evangelio de Juan. En Juan 6 y otros capítulos habla de que la gente lo quería hacer rey y ¿qué hacía él? Se iba. Se alejaba de ellos. Pero aquí el Señor está entrando en este burrito y va a purificar el templo. Y lo que Él está haciendo aquí es sencillamente esto, mostrándose. ¿Quién soy yo? Esta es la primera venida. Aquí en Zacarías 9:9, los que han tenido la oportunidad de leer este pasaje ya, ¿se acuerdan que yo le dije que lo leyeran la semana pasada? En el versículo 5, lo que está citando Mateo es Zacarías 9:9. 550 años antes fue escrito eso de que pasara este evento. Y esa porción de Zacarías 9:9, si usted la lee con calma, se va a dar cuenta que Mateo
omite ciertas palabras que están ahí. Porque ahí están relacionadas las dos venidas de Jesús. Su primera venida a morir en la cruz y la segunda venida a reinar, a traer juicio y justicia sobre esta tierra. Pero esta venida tiene que ver con venir a pagar el precio por el pecado, a recibir la justicia del Padre, a recibir la ira de Dios sobre él. ¿Para qué? Para que usted y yo no estemos en esa ira. Entonces, Jesús, para muchos hombres, organizó este evento y va a entrar aquí. Fíjense, vamos a leer el capítulo 21. Vamos a ir rápidamente en esta sección y nos vamos a detener cuando lleguemos ahí a reflexionar acerca de este animalito que el Señor escoge. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén, aquí ya se está acercando a Jerusalén y aquí también se está acercando el fin del ministerio terrenal de Jesús antes de morir. Ya han pasado prácticamente 3 años aquí. O sea, imagínense, pasó 30 años en el anonimato. Jesús. Bueno, tenemos registro de él. Yo sé que usted puede ver películas que van a hacer que Jesús, cuando chiquito, que resucitaba las avecitas y pero no es relato bíblico. Así como hay muchas cosas que usted ve en la televisión que no tienen relato bíblico o no se apegan al relato bíblico. Son más de Hollywood que de... Y cuando es algo de Hollywood, téngale miedo. Téngale cuidado, porque siempre van a tratar de hacernos ver una verdad que no es verdad. ¿Ya? Y lo digo yo, sé, hay series ahí que la gente promociona y todo lo demás. Fíjese bien la escritura. No estamos pidiendo que sea pegado a la Biblia, pero tampoco que se vaya en contra de la Biblia. Si va en contra de la Biblia, entonces tenga cuidado. Entonces aquí Jesús viene bajando, ya, acercándose a Jerusalén, dice, y vinieron a Betfage. Esta es la casa de los higos verdes. Y se ha tratado de ubicar, se desconoce la ubicación exacta. Cuando uno va a Jerusalén y sube al Monte de los Olivos, porque han tenido la oportunidad de ir ahí, se da cuenta que Belén o las ciudades que están ahí pegadas, Betfage, son pueblitos que están ahí en el mismo Jerusalén, a 2 millas, cerca de Jerusalén, ahí, pero en la zona del Monte de los Olivos. Ahí es donde estos están. Entonces Jesús estaba viniendo después de haber estado un sábado en una cena, en una fiesta. ¿Ya? Pasando eso, vino un Señor ahora y viene de ahí donde vivía Lázaro, probablemente, y comienza este viaje para entrar a Jerusalén aquí. Entonces viene el Señor desde el Monte de los Olivos. Este es el Monte de los Olivos. Bueno, ahora esto está asfaltado. Cuando uno iba antes, en los 70 o los 80, el camino era tal cual. Tierra. Y le daba más color, como diría alguien, que no se fuera a caer. Ahora no, ahora todo eso está asfaltado, suben buses y todo lo demás. Y ahí hay un mirador en donde usted puede ver, ¿ya?, a Jerusalén y el lugar en donde está ahorita esa mezquita que está ahí, ya en el templo ahí, en el monte del templo. Ahí es donde usted lo puede ver. Bueno, esa no es la mezquita. A ver, déjenme ver si esto funciona. Esto es ruso, ya, ortodoxo. Qué bueno sacar un pedazo. Este es el lugar ahí que está abajo en el templo ahí del Monte de los Olivos, abajo el de Getsemaní, bueno, ahí. Y usted cruza la calle, bueno, ahora ya no puede cruzar la calle, pero usted cruza la calle y al otro lado están los muros y está Jerusalén. ¿Ya? Bueno, Jesús, cuando estaba en el Monte de los Olivos, ¿ya?, se veía todo el templo. ¿Ya? Esa mezquita hay que quitarla, no, mentira. Pero el Señor la va a quitar un día. Ahí está, y más adelante, esta es la Doma de la Roca. Esto está del año 690 por ahí, ¿ya? Entonces, obviamente eso fue puesto ahí con una intención, y la intención era para que los judíos no volvieran a construir un templo otra vez en ese lugar. Pero cuando Jesús viene bajando, ¿ya?, ahí, en todo este lugar, todo eso está ahí. Ahora, aquí al frente está lleno de tumbas, pues la creencia es que entre más cerca del templo son los primeros que han resucitado, más cerca ahí de la ciudad santa, de Sion. Entonces cuando uno va bajando, uno ve ahí
tumbas, y las tumbas no con flores, sino con piedras. ¿Ya? Les ponen piedra en memoria ahí, en memorial, cuando los van a visitar. Y hay algunas que tienen muchas, que parece ser que fueron muy visitadas. Y es aquí donde Jesús viene, ya bajando. Obviamente eso ha cambiado un poco, pero es aquí donde el Señor Jesús viene bajando hacia Jerusalén. Eso uno lo puede hacer todavía, lo puede hacer. Ya, usted puede bajar, puede llegar a ese lugar, puede mirar, puede observar, hay un mirador, sacarse fotos y todo lo demás, y bajar hasta esa iglesia que hicieron al lado de el jardín del Getsemaní, ¿ya? Y puede mirar. Ahora, obviamente esa iglesia la hicieron ahí porque la esposa de este Constantino dijo aquí esto y aquí esto, y empezaron a hacer iglesias, ¿ya? En todos lados, supuestamente donde Jesús había estado. Lo interesante de aquí es que imagínense todo eso, un montón de gente bajando. Porque todos venían de ahí, los que venían de diferentes lugares iban bajando, iban llegando, iban viniéndose hacia Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Querían purificarse, ¿ya? Querían cambiar el dinero. Así es como usted busca cuando va a otro país, bueno, si va a otro país, ahora ya con tarjeta, pero antiguamente uno iba con efectivo y cambiaba el dinero local. Bueno, para poder hacer las transacciones en el templo, tenía que cambiar. Y vamos a ver que estos fariseos o los líderes religiosos de ese tiempo hicieron su negocio. Por eso el Señor limpia el templo. Por eso el Señor hace eso. Entonces aquí viene Jesús bajando, dice, al monte de los olivos, y Jesús envió, ahí en el versículo 1, envió a 2 discípulos. Juan nos dice que es a Pedro y a Juan, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traedmela. Y si alguien os dijere algo, ¿ya? Y aquí es interesante porque parece que ya esto estaba todo preparado. Este hombre sabía que tenía que facilitar esta asna aquí, ¿ya? O algunos piensan, bueno, proféticamente el Señor le está diciendo lo que va a ocurrir. Si alguien te dice algo, dile que el Señor la necesita y luego Él la va a enviar. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, todo esto según profecía. Y como le dije en Zacarías 9:9 está tanto la primera como la segunda venida. Y vea lo que dice aquí en el verso 5. Todo esto fue dicho de acuerdo a lo que dijo el profeta. Decid a la hija de Sión. Esta es la ciudad personificada de Jerusalén. ¿Ya? Un lugar reseco quiere decir Sión. Ahí es donde está llegando el Señor. Esa es la colina sobre la cual se construyó ya el templo. La más alta ahí en Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti. ¿Y se acuerdan cuando comenzamos a estudiar Mateo, cómo describe Mateo a Jesús? Como rey. Bueno, aquí lo está mostrando otra vez como rey. Y Mateo ahora cita aquí a Zacarías. ¿Cómo viene a ti? Vea el carácter de este rey, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ahora, ¿qué es lo que nos está citando aquí Mateo que está en Zacarías? Bueno, Mateo no habla de que le pide a Sión que se alegren, que dé voces de júbilo. Si usted lee el texto de Zacarías 9:9 y lo compara con el que está ahí en Mateo, no aparece esto. Tampoco aparece que viene justo y salvador. Porque eso es la segunda venida. Eso es lo que Él va a venir a hacer en la segunda venida. Va a traer justicia. Y va a venir a ese mismo monte. Eso es lo que nos dice Zacarías. Después, en el capítulo 12, 13 y 14 de Zacarías, que hablan de la segunda venida de Jesús. Va a poner los pies sobre el monte de los olivos. ¡Pum! Y va a traer juicio. Bueno, esto es lo que el Señor va a hacer cuando regrese por segunda vez. Ahora el Señor está trayendo lo que es humildad, mansedumbre y perdón para todo aquel que crea en Él. Pero no era solamente un asunto de que yo los amo y con eso es suficiente. No, Él tenía que morir en la cruz.
Porque el perdón no es un asunto solamente de que uno lo daba, no, había que ofrecer un sacrificio, un sacrificio. Y eso es lo que Jesús es, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Eso nos dice Juan 1:29. Y esto es lo que Jesús está viniendo a hacer aquí. Entonces, este es el rechazo más trágico de la historia de una nación que había estado esperando por cientos de años a su Mesías, y cuando su Mesías viene, lo rechazan. ¿Se imagina usted? Esperar y conocer la Escritura y no supieron discernir el tiempo de su venida. Ahora vean la gente como está aquí en el verso 8, dice, y la multitud que era muy numerosa, dice, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana. La palabra Hosana quiere decir, sálvanos ahora. Al Hijo de David. Hijo de David es un título mesiánico. ¿Ya? Entonces gritaban, sálvanos ahora, Mesías. Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Si usted lee el Salmo 118, bueno, del Salmo 113 al Salmo 118 es un grupo de salmos que se llaman los salmos de Jalel, los salmos que se usan para esta fecha y que los leen ellos aquí. Y en ese salmo, ya si usted lee los versículos 24 en adelante, te va a encontrar que dice ahí que hay un día que hizo el Señor. ¿Cuántos cantan esta canción? Este es el día que hizo el Señor. Y lo cantamos como si fuera este día. Pero ese salmo está enfocado en este día. Cuando Jesús está entrando a Jerusalén. No es cualquier día. Ahora, no es que usted no lo pueda cantar. ¿Ya? Pero cuando usted lee el salmo, ese salmo tiene que ver con eso. Dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos. Bueno, esto es lo que estaba pasando. Y esto es lo que esta gente iba cantando. Cuando entraban en el peregrinaje hacia Jerusalén, cantaban estos salmos. Y después el Señor en el libro de Lucas va a decir, si ustedes hubieran conocido este su día, un día específico. ¿Cuál día? Bueno, del que habló Daniel, del que habló Zacarías, del que habló Isaías y del que hablaba el Salmo. El día en que el Señor iba a entrar a Jerusalén. Ahí. Pero ¿cuál era la mentalidad de ellos? La mentalidad de ellos era un Mesías reinante. No querían un Mesías humilde. Ellos querían un Mesías que viniera a ponerle el pie a los romanos y liberarlos. Eso es lo que ellos querían. Ellos no pensaban que necesitaban una salvación espiritual, una libertad espiritual, sino que ellos querían una libertad de las cadenas, de la opresión de los romanos. Pero el Señor vino a dar libertad primero espiritual. Espiritual. Vino a salvar todo aquello que se había perdido. Y el pueblo de Israel era uno de ellos, estaban perdidos. Increíble, pero sí. O sea, usted puede tener y conocer la verdad si está perdido. Aún así está perdido. Usted puede estar esperando a Jesús y aún así se le puede pasar. Si usted no entiende realmente quién es Él y lo que Él vino a hacer. Entonces dice aquí, cuando entró Él, en el verso 10, en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Estaban preguntando, ¿y quién es este? ¿Ya? Acuérdense que Jesús hizo la mayor parte de su ministerio en Galilea. Hizo ministerio en Jerusalén y en Perea al otro lado, pero en Galilea es donde mayormente hizo su ministerio. Entonces hay mucha gente que no sabía quién es. Y la gente decía, este es Jesús el profeta. Si usted tiene su Biblia ahí, ponga una nota al margen, ponga Deuteronomio 18:18. ¿Por qué dicen ellos que este es el profeta? Porque en Deuteronomio 18, Moisés dijo que iba a venir un profeta. Y hablaba acerca de este, y levantaré en medio de ti, de tus hermanos, dice en Deuteronomio, a uno que va a ser profeta, que voy a poner mis palabras en su boca. Y él hablará todo lo que yo le mandare. Profeta les levantaré. Entonces decían, este es el cumplimiento. Algunos, ¿verdad? Porque hay de todos, hay algunos bien despistados. Entonces,
La gente se hacía esta pregunta. Yo me hago esta pregunta y digo, bueno, pero ¿por qué el Señor tuvo que escoger un burrito? No, no el burrito sabanero, eso es para Navidad, ¿verdad? Primero tiene que haber un proceso. Entonces, vean, una de las cosas que vemos de un burrito en el libro de Génesis, en el capítulo 22, verso 3, hablando ahí acerca de Abraham, donde dice ahí que se levantó muy de mañana y ensilló, enalbardó su asno. Lo primero que vemos aquí, que un asno, un burrito, es carente de libertad. No tiene libertad, está ensillado. No puede hacer lo que quiera, no puede ir donde quiera. Hay alguien que lo controla, hay alguien que lo domina, no es libre. Y aquí el punto es que ninguno de nosotros éramos libres, nos creíamos libres. Pero ¿quién nos tenía controlado? El pecado de nuestra carne. A todos nosotros nos tenía ensillado el pecado de nuestra carne y nos controlaba aquí. Entonces lo primero que nosotros vemos aquí es que un burrito es un animal que está controlado. Bueno, nosotros en su momento, el pecado, la vergüenza, la carne nos tenía controlado. Ya no. Luego en Génesis 22, ahí mismo, en el verso 5, fíjate lo que dice aquí Abraham. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí, y vea qué interesante, dice, con el asno. Y luego, ¿qué dice? Yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué dice ahí? En Génesis 22:5, adoraremos. Los burritos estaban excluidos de la adoración. No podían entrar a adorar a Dios, como todos nosotros antes. Realmente no podíamos venir aquí. Nuestro pecado nos separó de Dios. No podíamos ir libremente, pero la gente piensa que puede ir. No, la única manera en que una persona puede ir a adorar a Dios es, vea lo que dice el Salmo 24, versos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? A la presencia de Dios. ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Ahora déjeme decirte algo, no hay ningún sacrificio que usted pueda hacer para ser limpio de manos y puro de corazón. Ninguno. La única manera de poder ser limpio de manos y puros de corazón es a través de Cristo Jesús. Él limpia nuestras manos y purifica nuestro corazón cuando creemos en Él. Es la obra que el Señor vino a hacer. Entonces, ¿quién limpia nuestras manos? ¿Quién purifica nuestro corazón? Él, Dios. Entonces, no éramos libres, estábamos alejados, no podíamos adorar a Dios libremente. Fíjense cómo nos identificamos. En Deuteronomio 22:10 dice, no ararás con buey y con asno juntamente. El asno estaba apartado del servicio, no se podía usar. ¿Ya? Fue usado, pero no para servicio. No para servicio. En Primera de Samuel, en el capítulo 9, verso 3, ¿se acuerdan la historia de las asnas de Cis? ¿Quién era Cis? El papá del primer rey de Israel. ¿Ya? Y nos dice aquí que se habían perdido las asnas de Cis. Ahora, las asnas necesitaban ser encontradas, al igual que nosotros. Todos nosotros antes de venir a Cristo estábamos perdidos. Todos. No hay excepción. Todos estábamos perdidos en nuestras transgresiones, en nuestros pecados. Eso es lo que nos separaba de Dios, Isaías 59, 1 y 2. Nos separa de Dios. Entonces, fíjense cómo va este progreso. Entonces, para que Dios nos use, algo tiene que pasar. Así como Dios va a usar a esta Ana, a este burrito. En Jeremías 22:11, en sepultura de asno será enterrado. O, como dice otra versión que nos aclara un poco más este versículo, que dice, será enterrado como un asno. O sea, ¿dónde? Arrojado afuera. El asno fue enterrado fuera de la ciudad de Jerusalén.
nosotros estábamos fuera de la ciudad de Jerusalén. No podíamos entrar, no teníamos acceso tampoco. Ninguno de nosotros. Y hablo de esa relación espiritual con Dios. No podíamos, estábamos lejos. Entonces, si usted toma todo esto, esto debe sorprendernos. O sea, de Jesús usar esto, sabiendo todo lo que esto, y él lo conocía aquí, que nos representa. Jesús estaba mostrándonos algo muy importante y una nota al margen aquí. Siempre es importante, y siempre yo les digo, ¿verdad? Cuando la gente iba gritando sana y vitoreando y tirando las palmeras y todo lo demás, el burrito nunca pensó que era para él. Él nunca se dijo, ay, gracias, gracias. Sino que fue el instrumento que Dios usó para que la gente diera gloria a Dios. Eso es lo que somos todos nosotros. Instrumentos de Dios. Entonces la gloria nunca debe ser para el instrumento, sino para el que lo toca. Por ejemplo, cuando hacen un monumento a alguna de estos que hacen grandes obras, ¿verdad? No hacen un monumento al pincel o un monumento al cincel, sino al hombre que lo hizo. Entonces, ninguno de nosotros necesita ni debe exigir un monumento. El único que debe realmente recibir y debe ser el centro, el foco de nuestra vida y de la iglesia del Señor es Cristo Jesús. Entonces, note aquí a este burrito. Este es el burrito que Dios eligió, el vaso elegido, el instrumento sobre el cual recibirá Jesús alabanza y gloria pública. Pero antes de que pudiera ser usado este burrito, algunas cosas tenían que pasar. Déjame mencionarte algunas, así rápido. Primero, este burrito tenía que ser encontrado. Vea lo que dice ahí en el verso 2 de Mateo 21. Y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Los discípulos no sabían dónde buscar, pero Jesús sí. Y les dice, allá vayan y allá está el burrito. A ese quiero que traigan. Entonces, muchos de nosotros nos podemos esconder de Dios, como Adán y Eva, pero Dios sabe dónde está. Muchos de nosotros podemos huir de Dios, como Jonás, pero Dios sabe dónde nosotros estamos. Como a Jonás, Dios preparó el pez para que se lo comiera, ¿se acuerdan? Una de las cosas que debemos aprender es esto. Dios hace todo lo posible para encontrarnos. Dios hace todo para que ninguno vaya al infierno. ¿Y sabe cómo es? Es literal. Si usted va al infierno es por sobre el cadáver de Jesús. Él ya hizo todo. Entonces la gente va y rechaza a Jesús. Bueno, aquí nosotros vemos ya que este burrito, llámese como se llame hoy día, este burrito, ¿ya? Puede estar aquí presente o no puede estar, pero Dios nos encontró. Nosotros a veces pensamos, yo busqué a Dios, no, Dios nos encontró. A veces Dios permitió que usted llegara a una situación en su vida en que tuviera que decir, bueno, ¿para dónde agarro? Arriba. Era Dios esperando. Siempre ha estado ahí. Segundo, debemos ser redimidos. Y esto es algo que es interesante aquí. Jesús viene en esta fiesta, en la Pascua, y lo que va a ocurrir es eso. ¿Se acuerdan lo que se celebra en la Pascua? Éxodo capítulo 12. El pueblo de Israel llevaba 430 años en esclavitud en Egipto. Una dura esclavitud. Por 400 años. Ahí. ¿Ya? Cuando usted va a Egipto, siempre cuando pasa por ahí, por Egipto, y los que guían los tours y todo lo demás, uno le pregunta, ¿y estas pirámides cómo las hicieron? Yo sé que con qué sangre las hicieron. No, hasta aquí no hubo ningún esclavo trabajando en estas pirámides, te van a decir. Claro, pueblo de Israel.
Ellos estuvieron ahí, construyendo y levantando esos lugares. Dura esclavitud. Y el Señor se acordó de ellos y los sacó. Y la Pascua es eso, el pesebre, el pasar por alto. Viene el Señor y les va a dar libertad, pero de una manera única e increíble. Envía juicios, 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 y luego termina con el ángel de la muerte enviado. Pero para que el ángel de la muerte no pasara por la casa de los judíos, ¿qué tenían que hacer ellos? Matar un cordero. Tomar la sangre y tirarla en las puertas, en las ventanas, etcétera. Para que cuando el ángel viniera a llevarse a los primogénitos, a los primeros nacidos, ¿ya? Pasara por alto. Esa es Pascua, pasar por alto. Pasó. ¿Por qué? Porque se había hecho. Alguien había hecho algo ahí. Alguien había derramado sangre para que eso pasara por alto. Y esto es lo que los judíos estaban celebrando y esto es lo que los judíos celebran hoy día. Con la diferencia que hoy día no pueden hacer sacrificio, porque esto no lo pueden hacer en cualquier lugar. Esto tiene que hacerlo en el templo. Como no hay templo, no lo pueden hacer. Lo mismo, el gran problema que tienen con Levítico 16, cuando habla de la expiación. El judío no puede tratar con el pecado desde una perspectiva, llamémosle, de la ley, porque la ley comandaba de que un sacrificio de sangre debía ser hecho en el templo, no en ningún otro lugar. Entonces, si usted le pregunta a un judío hoy día, bueno, ¿y ustedes cómo tratan con su pecado? Tienen el problema, ¿no? Bueno, ahí entre sumando y restando, entre pecando y no pecando, empatamos y a buenas obras y la sacamos. Pero no es así. No es así. El Cordero Pascual era la imagen de Jesús. 1 Corintios 5:7 dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, todo lo que está para atrás, y eso nos dice Colosenses 2 también, era tipo de lo que Cristo iba a cumplir, sombra de lo que iba a venir. Ahora ya no está la sombra, ahora ya está la imagen completa, el cuerpo real, entonces todo eso quedó ahí. Bueno, esto es lo que ellos iban a hacer aquí, a sacrificar el cordero. Pero el cordero que ellos sacrificaban en su mente, que era el animal, bueno, ahora en realidad lo que se iba a sacrificar era el último cordero o el cordero. O iba a ser la última Pascua. ¿Quién es? Cristo Jesús. Por eso Juan dice, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro, un judío entendía. Cuando hablaba usted de sacrificio y de cordero, habla de sacrificio de sangre de muerte. Es lo que hablaba. Ahora fíjense, en el libro de Éxodos, en el capítulo 13, que está relacionado con esta fiesta de la Pascua, vea lo que dice, interesante aquí. Más, en el verso 13 del capítulo 13, más a todo primogénito, ya que estamos hablando de burros, de asno redimirás con un cordero. O sea, la única forma de redimir a un asno era a través de un sacrificio de un cordero. Necesitaba él ser redimido. Y eso es una gran representación de todos nosotros. Todos nosotros necesitamos ser redimidos. Si no hemos creído aún en Cristo Jesús. Si usted ha creído en Cristo Jesús, usted ha sido redimido. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios lo ha liberado, que Dios lo ha comprado a precio de sangre. Pagó el precio. Y ahora usted puede estar libre y puede tomar y apropiarse de la palabra del Señor, como dice Romanos, ¿ya? 8, no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos liberó. No para hacer lo que nosotros queramos ser, sino para hacer lo que Él quiere que seamos. Que representemos siempre de la mejor manera aquí. Entonces, este burro necesitaba ser redimido y vean, no quedó fuera, sino que está dentro de lo que se debía hacer para que este animal fuera redimido. Y lo que Jesús vino a hacer es eso, vino a salvar lo que se había perdido.
En el Marcos 10:45 dice que Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate. Ese redimir. Él vino a dar su vida en rescate ¿por quién? Por todos nosotros. ¿Hay alguien que está lejos, que nunca pueda ser alcanzado por eso? No, porque Él lo hizo por todos, por todos. Y cuando la Biblia dice todos, es todos. Ahora, ¿todos van a venir al Señor? No, eso lo sabemos. Pero no es porque Dios no haya hecho el sacrificio por ellos, es porque ellos rechazan a Jesús. Rechazan a Jesús. Entonces, antes de que este burrito pueda ser usado, tiene que ser redimido, tiene que ser encontrado, Dios lo redime. Y el tercero, tiene que ser desatado. Tiene que ser desatado. Suéltenlo. ¿Se acuerdan cuando murió Lázaro? Lázaro y el Señor lo resucita. ¿Qué es lo que dice el Señor? Desátenlo. Déjenlo ir. Bueno, cuando usted viene a Cristo Jesús, cuando Dios le da esa nueva vida, usted ahora es desatado, usted es libre para ir siendo transformado día a día a la imagen de Cristo Jesús. Vamos en ese proceso, porque a veces la gente pide perfección en donde no lo hay, pero sí debe pedir transformación día a día, madurez día a día en el Señor Jesús. Entonces aquí el Señor escoge a este burrito. Y Dios nos escoge a nosotros, nos encuentra, nos redime, nos desata, nos deja libre y dice, te quiero usar. Ahora el asunto es si yo quiero ser usado por Dios. Y cuando Dios nos usa, usted debe siempre mirar esto. A cualquier persona que dice que es un siervo de Dios, ¿sí? Yo soy un siervo de Dios. ¿A quién está llamando la atención? ¿Hacia quién está llamando la atención? ¿Hacia Cristo o hacia Él? Sí, porque usted va a encontrar lamentablemente muchos burros que hablan. ¿Sí o no? ¿Ah? Sí, yo sé, uno es un burro y habla, gracias a Dios por eso. Pero hay algunos que hablan solo de ellos y no de Él que deben llevar, que es Cristo Jesús. Entonces, aquí Dios quiere usarlo. Fíjate, en el verso 3 de Mateo 21, cuando el Señor le dice, si alguien le pregunta a ustedes, ¿qué están haciendo ahí? ¿Por qué están desatando al burro? Dile, el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Léalo pues en su casa en 1 Corintios, capítulo 1, verso 26 al 29. Y eso es la verdad de nosotros. Hay muchos de ustedes sabios, poderosos, ¿ah? El alta alcurnia, apellidos rimbombantes. Dice no. Y Pablo dice, hey, de lo vil del mundo escogió Dios. Para que ningún hombre se jacte en su presencia. ¿Ah? Yo sé, usted puede estudiar teología y el doctor en teología, no sé qué, y a veces ese título, ¿ya? Te da un orgullo que no. Yo no voy a entrar al cielo por ser doctor en teología. Yo voy a entrar al cielo por la gracia de Cristo, por la gracia de Dios, por haber recibido a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Entonces, Dios, y esto es importante, no nos necesita, pero elige bendecirnos al usarnos. No lo necesita. No lo necesita. Y ahí es lamentable donde a veces está ahí. Ay, es que si usted no hace esto, el ministerio va a morir. Que muera. Si el ministerio va a depender de Dios, que muera. Perdón, de los hombres, que muera. Pero si el ministerio es de Dios, hey, Dios lo va a mantener, Dios lo va a sostener, Dios lo va a suplir, Dios lo va a hacer crecer. Y no hay que estar haciendo maromas y cosas. ¿Ah? Y aquí ahora les trajimos al músico, no sé qué, y boom.
para atraer más gente, no. Usted viene porque ama la palabra de Dios y ama a Cristo. Si usted viene aquí por otra razón, entonces probablemente siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. Todavía falta. ¿A qué hora termina? Ya, pues, hay que ir a almorzar. Sí, igual, tengo hambre, pero todavía me aguanto. Entonces, lo importante es esto. Dios escoge, nos usa y todo lo que usted hace para Dios, Dios lo toma en cuenta. Y un día Dios lo va a premiar. O sea, Dios hace todo, nos usa y además nos premia. A veces nosotros pensamos, es que no me siento capacitado. ¿Quién se siente capacitado? El problema para ser usados por Dios es que a veces somos demasiado grandes para ser usados por Dios. No es que usted sea demasiado pequeño, no, es que se cree demasiado. Dios ahí, ¿para qué? No los va a usar. Entonces aquí está el burrito. Ahora saltémonos al versículo 12, el templo, rápidamente ahí en estos 56 segundos que nos quedan. No, nos queda más, ya casi. Dice, y entró Jesús en el templo. Según los otros relatos, esto parece ser que fue el día siguiente. ¿Ya? Pero es aquí donde Jesús va y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Vamos a ver que aquí la referencia al templo no es al edificio en sí, propiamente, sino a los patios, ¿ya? A los atrios que le llamaban. Y vamos a ver que hay varios atrios ahí, les voy a mostrar rápidamente ahí. Dice, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, negocio. Cualquier cosa aquí a veces, lamentablemente, uno lo puede ver hoy día, en donde la iglesia lucra, se aprovecha de la gente. Yo no digo que se van a vender una empanadita rica y te traen chilecito, yo me la compro. Pero si es con todo el tiempo lo mismo, o todo el tiempo la misma cantaleta que llore, que un hombre dijo, si no recibo, creo que dijo $1,000,000, me voy a morir. Yo dije en mi mente, perdóname Señor, pero que se muera. No se murió. Eso quiere decir que hizo $1,000,000 o no lo hizo, se quedó callado. ¿Por qué? Porque dijo así, si no reúno esto, el Señor dijo que me iba a matar. O sea, a ese nivel. Y ustedes entenderán que eso a cualquiera uno le dice, bueno, Señor, no nos hace falta un hombre así, más bien trae sombra. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada. En el Antiguo Testamento, ¿para qué? ¿A quién se le denominaba el dueño de esta casa? A Dios, el Padre. Jesús está diciendo, hey, esta es mi casa también. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Esto es como una nota al margen. Hey, yo soy Dios. Ustedes están profanando mi casa. La casa que debió ser la casa de oración, más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, cuando Jesús entró aquí, ahí voy a mostrarles una imagen de los lugares en donde estaban, porque se dividió, ahí está. No sé si ustedes lo alcanzan a ver. Bueno, este es el patio de los gentiles, y ahí hay una pared. Y ahí a veces había un rótulo, el que traspasa la pared, decía ahí, bajo su propia sangre, o tiene su sangre sobre su propia cabeza, si no era judío. Y ahí estaban los diferentes patios. Bueno, aquí lo que montaron fue el negocio. ¿Ya? Como una feria libre, venga, venga. ¿Ya? ¿A quién le gusta ir a la feria? A mí, me gusta ir a la feria. Y usted llega a la feria y le ofrecen de todos los productos. Bueno, esto es lo que se convirtió. Pero el problema es que se convirtió de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque ellos hacían usura con eso. Si usted venía a celebrar la Pascua, usted tenía que traer su corderito. Pero supuestamente que este corderito debía ser sin mancha y todo lo demás. Entonces tenía que tener una certificación. Es como, no sé si ustedes han escuchado de la carne Angus, ¿ya? Que es una carne que tiene una certificación exclusiva, no cualquiera es. Tenía que pasar, bueno, para ese tiempo era lo mismo, sin tacha, sin mancha. Pero ¿quién daba la certificación?
Bueno, un sacerdote. Entonces lo que hicieron esto es montaron el negocio, que todo animal tenía que pasar, llamémosle así, una segunda revisión, entre comillas, por los sacerdotes del templo. ¿Y saben ustedes qué pasaba? Siempre lo rechazaban. Es como cuando usted va a Riteve, ¿verdad? Arregla el carro antes de ir a Riteve, ¿verdad? Bueno, ya no se llama Riteve, no sé cómo se llama, pero ahí van. Siempre, vuelva ahí. ¿Y qué hacían? Compre el de nosotros. Compre, compre. Y tenían su cordería. Este sí está certificado. Pum. Y usted no podía usar su dinero o cualquier dinero. Ellos tenían el dinero de ellos. ¿Ya? Entonces tenía que cambiarlo. Y lo cambiaban a usura. O sea, si usted quería comprar para pagar ahí en el templo, ¿ya? Algo que valiera, qué sé yo, 500 pesos. Entonces usted necesitaba la moneda de 500 pesos y ellos decían, bueno, esta moneda te vale 2.000 pesos. Dura. Cualquier casualidad o cualquier parecido con la realidad es pura realidad. Ahí está la mente de estos negocios. Se enriquecieron. Entonces imagínate a Jesús entrando a este lugar y ver todo este negocio que había aquí. Dentro de las cosas que el Señor le partía en su corazón era esto. ¿Por qué? Porque ellos estaban mal representando a Dios, tergiversando a Dios. Es como cuando usted escucha, yo no sé si a usted le pasa, pero cuando usted escucha a estos predicadores, ¿verdad? Que están ahí como mendigándole el dinero a la gente y uno dice, pero ¿en qué Dios cree este? ¿Ya? O haciendo cosas de... Hay cosas que a veces ha pasado que yo me ha tocado ver, yo digo, wow, ¿en dónde estamos? En iglesias donde ponen tubos y gente se pone a bailar, digo, wow. Y piensa, ay, es que está llegando la gente, ¿y qué mensaje le está dando? ¿De qué Dios le está mostrando? Bueno, esto es lo que pasó y esto el Señor le partió su corazón. Lo segundo que siempre molestó al Señor es que la gente fuera estafada y que se le impusiera cargas más de las que Dios había puesto. Y esto es lo que esta gente hacía. Fíjate, entra el Señor al templo, voltea las mesas, echa a la gente, ¿y qué ocurrió? Nadie intentó detenerlo. ¿Qué te muestra eso? Hay autoridad ahí, autoridad. Ya Jesús, sí, no solo por lo físico, pero la autoridad espiritual que él tenía. Porque estos líderes religiosos sabían que lo que Jesús estaba haciendo era lo correcto, que ellos estaban equivocados, ni los romanos hicieron nada aquí, ni los guardias del templo. Y eso es algo que uno puede ver. Acuérdense, Jesús había bajado como rey y estaba mostrando ahora su autoridad. Primera parada, el templo. Y esto es lo que él hace aquí. Y vea lo que dice aquí en el verso 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Hosana al hijo de David, siguieron, ya alabando al Señor, se indignaron y les dijeron, ¿oye lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí. ¿Me gusta Jesús? Sí, sí los oigo, no soy sordo. Nunca leíste y ahí les tira la Biblia. Hay gente que le gusta usar la Biblia, pero Jesús sí la usaba y la usaba bien, en su contexto. Nosotros abusamos de la Biblia a veces para sentirnos bien en lo que estamos haciendo. Pero Jesús la usaba correctamente. No leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza y dejándolo, salió fuera de la ciudad a Betania y pasó y posó allí. Entonces, el templo se purifica. Y cuando el templo se purifica, vea lo que ocurre aquí, se libera el poder de Dios de una manera increíble. Entonces, ¿qué lecciones podemos aprender aquí? Tres cosas para terminar de este evento que ocurre aquí. ¿Cómo podemos nosotros decir, bueno, la iglesia o el templo debe ser esto?
Bueno, lo primero que Jesús dice aquí, que es un lugar de oración. Y les dijo, escrito está en el verso 13, mi casa es casa de oración. ¿Qué quiere decir eso que es? Que venimos solamente, no, venimos a buscar a Dios. Porque cuando oramos nos acercamos a Dios. Esto es lo que venimos a hacer aquí. Cuando venimos aquí debemos venir con autenticidad en nuestra vida, abrir nuestro corazón, porque es aquí donde nosotros encontramos a Jesús. Y usted dice, sí, yo lo hago en mi casa, sí, amén, gloria a Dios que lo haga en su casa. Pero aquí como cuerpo también lo hacemos. Ese era el lugar del templo era el lugar en donde se reunían todos. Y él dice, ese lugar, no dice tu casa, mi casa, es un lugar en donde se reúne. Si se reúne en su casa, bien. Si se reúne en un local, bien. Si se reúne en un edificio, bien. Si se reúne en el campo, bien. Bueno, ese lugar es un lugar en donde usted se reúne. ¿Para qué? Para encontrarse con Dios. Para tener ese tiempo con Dios. En donde usted encuentra la respuesta. Jesús es la respuesta. Ahí es donde debemos abrir nuestro corazón. Si usted no puede ser auténtico aquí, usted no puede ser auténtico en ninguna parte. Aquí es donde. Y lo que usted hace debe salir de su corazón agradecido. Tercero, es un lugar de sanidad. El segundo, es un lugar de sanidad al templo. Fíjate, vinieron a él el templo, a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó aquí. El Señor los sanó a estas personas. Todos nosotros estábamos ciegos y cojos espiritualmente, y Dios nos sanó. ¿Y cómo el Señor lo hace aquí? Por medio del Espíritu Santo y su palabra. La palabra dice, los ha limpiado. Es la palabra de Dios la que limpia nuestra vida. La palabra de Dios es la que va sacando lo que tenga que sacar de nosotros, dándonos esa visión que necesitamos tener, esa capacidad que nos da para poder caminar, para seguir a Jesús. Es aquí en donde se produce la transformación, a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Pero si usted va a ir a algún lugar, bien, que vaya a un lugar, pero que enseñe la palabra. Porque el Señor dijo, ustedes han sido limpios por la palabra que yo les he enseñado. La palabra de Dios es la que nos transforma. La palabra de Dios es la que produce fe en nosotros. La palabra de Dios es la que nos hace crecer y madurar. No otra cosa. No otra cosa. La palabra de Dios es la que nos ayuda a nosotros a mantenernos balanceados en nuestras emociones. La palabra de Dios es la que hace el trabajo en nuestra vida, de alumbrar el camino por el que debemos seguir. Si usted nunca lee la palabra de Dios, bueno, hágase usted un examen. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo ando? ¿En oscuridad? Y por último, es un lugar en donde se expresa la alabanza. Los sacerdotes querían que la gente se callara y Jesús le dijo no. Y la alabanza no es solamente algo que usted hace aquí en la iglesia, es algo que usted es constantemente. Alaba a Dios en todo tiempo. Recuerde, somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces Dios produce esa transformación en nosotros. Dios ha producido esa sanidad en nuestra vida. Y donde Dios nos da esa libertad para alabar a Dios como solo Él se merece. Él es el Rey. Él cantamos, Él es el Rey. Bueno, aquí no la cantamos esa, pero tiene fuego esa canción. ¿Ah? Él es el Rey. Pero Él es realmente el Rey de su vida. Piense, si Él es mi Rey, bueno, ¿qué tanto tiempo le estoy dando a mi Rey? Piense en esto. Estoy poniendo mis talentos y mis habilidades para ser usadas por este Rey. ¿Qué estoy haciendo? Los dones que el Señor me ha dado. Lo estoy poniendo a disposición a los pies de este Rey para que los use. Estoy poniendo mi corazón para que Él lo use, lo transforme y lo haga cada día más y más a la imagen de Él. Él es el Rey. Él es el que ha entrado, Él es el que ha limpiado y Él espera y va a producir en nosotros fruto. Fruto. Y a lo mejor usted está pensando fruto, ¿qué será fruto? Bueno, te nombro cosas prácticas. En tu vida, ¿cómo está tu relación con tu esposa?
con tu esposo. ¿Cómo está esa relación? Esas son las cosas más básicas que el Señor nos manda. Ame a su esposa, cuídela, protéjala. ¿Cómo está esa relación en nosotros? Como padre, que Él quiere que seamos padres piadosos. ¿Cómo está eso? Padres piadosos sin concesiones, porque la palabra de Dios es clara en lo que se puede y no se puede. Y lo podemos hacer. Somos un ejemplo en el trabajo, ¿o no? Porque eso muestra que Él reina en nuestra vida. Entonces Jesús usó burritos, limpió el templo y dice, bueno, yo soy tu rey, te quiero usar, estás limpio. No por lo que nosotros hemos hecho, sino lo que Él ha hecho. Entonces, ¿qué significa eso? Alabamos al Señor, adoramos al Señor, exaltamos su nombre y no a ningún hombre. No alabanza, dice al hombre, no la gloria a mí, dice el salmista, sino a tu santo nombre, en el Salmo 115. A Él debemos alabar. Por eso cuando usted cante, o lo que usted está cantando, o lo que usted está escuchando en el radio, las alabanzas que a veces uno escucha, bueno, vea la letra, que a veces habla más de nosotros que de Él. La verdadera alabanza se trata de Él. El miércoles tenemos alabanza y chocolatada, ¿verdad? Y voy a dar unos principios de alabanza. No es que les voy a enseñar a alabar, sino unos principios que están en la palabra de Dios, para que usted mismo se mida y se vea, verdaderamente yo soy como decía el famoso Marquitos, el WIT, soy un adorador o no. Juan, lean, Juan capítulo 12. Ahí vamos a estar el próximo miércoles reflexionando sobre una verdadera alabanza y una verdadera adoración. Pero si queremos tener una verdadera alabanza y una verdadera adoración, necesitamos conocer a quien estamos alabando y adorando para hacerlo de la manera correcta. Oremos. Padre, gracias te damos esta mañana por este día. Para nosotros como creyentes y como iglesia, es ese día especial en saber, Señor, que tú cumples tus promesas, que tú cumples, Señor, palabra, y ver a Jesús hace 2000 años atrás viniendo y entrando a Jerusalén para luego en 4 días más ser muerto en una cruz, para redimirnos de todos nuestros pecados, para darnos vida eterna, esperanza, para darnos, Señor, lo que nosotros no podemos conseguir a través de sacrificios u ofrendas, sino a través de lo que tú hiciste, Señor. El sacrificio solo tú aceptas, Señor, en Cristo Jesús, su muerte y su resurrección. Gracias. Te adoramos esta mañana, te exaltamos y pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir, Señor, nuestra vida, sabiendo de que tú eres nuestro Rey y que podamos mostrarle al mundo quién reina en nuestro corazón, quién está sentado en el trono de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Padre. Bendice a cada uno esta mañana, trae paz, consuelo, fortaleza, sanidad, provisión, sabiduría, todo lo necesario, Señor, para esta semana que comienza. Y danos ese poder para ser testigos tuyos en el mundo. Te lo pedimos, Señor. Y oramos. En nombre de Jesús. Amén.